como lo dije anteriormente, vamos a hablar, ahora que por primera vez estamos hablando con Alberto Maqués, que es el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en los 13 años que estamos con Sección Ciudad hemos sacado a muchísimas autoridades del Consejo de la Magistratura porteña, pero ahora es por primera vez que sacamos a el presidente actual de dicha casa. Así que los saludamos. ¿Qué tal, Alberto? Daniel Rodeguiero te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la llamada. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, no, por favor, muchas gracias a vos. Alberto, se vienen las elecciones el 18 de octubre, si no me equivoco. Tienen ahí Ujú. unos comicios que el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, ¿puede ser? Nacional, sí. Contame cómo vienen los preparativos para eso. Bueno, primero te cuento, creo que no es una elección más, es una elección sumamente trascendente, teniendo en cuenta todas las cosas que estamos viviendo y que está viviendo la abogacía, sobre todo desde el periodo de pandemia donde nos encerraron como en una jaula eterna y donde el segmento de la abogacía perdió como en la guerra. Primero, para clarificar esto, yo soy el actual presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad. Soy el tercer presidente de los 10 que hubo desde su creación, que cumple un mandato completo de 4 años. El primero fue Yuyo Gauna, el segundo fue Juan Manuel Olmos y el tercero soy yo. El primero que representa al estamento de los abogados. Alguna experiencia puedo decir que fui acumulando en función de toda esta etapa, si bien es un ambiente totalmente diferente a lo que es el Consejo Nación. Partamos de la base que en el Consejo Ciudad no hay un representante del Poder Ejecutivo como sí lo hay en el Consejo Nación. Eso es por una normativa de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la cual yo fui también parte integrante como convencional constituyente en el año 96. Lo que menos me imaginaba que 25 años después iba a presidir el Consejo de la Ciudad. Sí. La lista Perdón, 3, que es la que fuiste... yo represento, perdón, tenemos en este caso su primer candidato es el doctor Miguel Piedecasas, un reconocido jurista, una persona de una honorable trayectoria y además que ya ha presidido el Consejo Nación en otras oportunidades. Aquí lo que estamos haciendo es compartir un mandato, los 2 primeros años los va a ocupar el doctor Piedecasas y los últimos 2 años los voy a ocupar yo. Lo cual quiere decir que hay una identidad de criterios y hay además una férrea vocación para atender todos los problemas que no son pocos, que están afectando y teniendo prácticamente en una postura de inactividad al Consejo Nación. Por eso digo que esta no es una elección más, es una elección tremendamente trascendente. En caso de que llegues a la presidencia de dicho organismo, ¿qué proyectos tenés en mente llevar a cabo? A ver, yo a la presidencia no voy a llegar por una razón elemental que el presidente del Consejo Nación, como corresponde y como estoy de acuerdo que sea, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos de los últimos meses, de la última etapa, donde el doctor Horacio Rosati, reconocido jurista, reconocido ministro de la Corte, ha demostrado que la lleva con gran solvencia. Pero tanto como me pasa a mí en Ciudad, como seguramente le pasa al doctor Rosati en Nación, los cuerpos colegiados no se manejan con una sola persona que sea una especie de superhéroe. Se manejan buscando un consenso, buscando un trabajo de equipo, buscando un conjunto. En Nación esto evidentemente es muy difícil porque, fíjate vos que voy a tratar de decirlo de la manera más respetuosa, pero los principios que sostenemos quienes integramos la lista 3 no tienen absolutamente nada, pero nada que ver con los que sostienen las otras listas que hoy se encuentran en la vereda de enfrente. De hecho, las que responden al oficialismo del Poder Ejecutivo Nacional, e incluso en la práctica se da un tema bastante curioso o triste, que es que la mayoría de esos candidatos solamente pueden hacer encuestas o hablar mediante un mensaje telefónico grabado.
no sostienen ningún tipo de discusión pública porque no resisten los archivos. Esta es la realidad que vivimos, por eso hablo de la trascendencia de esta votación el día 18. ¿A qué te refieres con nos encontramos con un archivos? Consejo de la Magistratura que necesariamente debe ser regularizado en cuanto a los objetivos y en cuanto al respeto a la justicia. Hay temas que son trascendentes, como por ejemplo, fíjate vos que hay proyectos que tienen media sanción en diputados de ampliar una corte a 25 miembros, lo cual es un disparate total, es un disparate jurídico en Technicolor, que solamente obedece a distraer la atención para que miremos a otro lado y no nos demos cuenta de lo que pasa por abajo de la mesa. Estados Unidos, con 300 y pico de millones de habitantes, 50 estados, tiene una corte de 9 miembros y está más que sobrada. Nuestra corte, con 5 miembros, integrando lo que falta, que es la representación femenina, con una mujer que tenga amplia capacidad jurídica, con una jurista de fuste, de reconocimiento, evidentemente le sobra, pero le recontrasobra en cuanto a sus miembros para poder atender los temas con la capacidad necesaria. Alberto, te escucho y me están saltando muchas preguntas para hacerte. Primero, dijiste que no resisten un archivo. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese? ¿Qué tiene ese archivo que desconocemos, o por lo menos los quienes no estamos de cerca en el mundo judicial? No, es simple. Vos te metes en Google, que lo manejan hasta Sí. los chicos de 3 años, Sí. y te fijas las declaraciones que hicieron hace, no sé, 5, 7, 8 años atrás. A ver, la misma argumentación, fíjate vos esto que te voy a decir. Sí. La ley 26.183, que bajó de 9 a 5 miembros los integrantes de la Corte, la hizo con el mismo argumento que están usando ahora para subirlo a 25 miembros. O sea, yo te pregunto, ¿cómo resistís cuando vos hace unos años atrás usaste este argumento para decir vamos a la derecha y ahora lo decís vamos a la izquierda? Me refiero en el sentido geográfico, no en el sentido político. Sí. ¿Correcto? Y como esto te diría 20 cosas más. No quiero hacer historia, no quiero generar una herida innecesaria, pero, viste, cuando hay gente que sigue a un determinado líder que dijo que al enemigo ni justicia y quiere intervenir en la justicia, me parece que hay algunas cositas que primero tendrían que aclararlas en la mente o en el diván y después entonces salir a hacer campaña y hablar y decir la verdad. Porque cuando vos hablas con la verdad, después te tenés que bancar lo que viene. Cuando vos haces promesas que después no cumpliste, las tenés que bancar, ¿entendés? Y acá hay un hecho, nosotros, cuando yo hablo de que la abogacía se perjudicó, pero la abogacía la mataron, los estudios jurídicos, los abogados de a pie estuvieron más de 18 meses sin cobrar una moneda, tuvieron que cerrar los estudios, tuvieron que pedir créditos, no pudieron pagar la cuota de matriculación del colegio, un colegio profesional en la ciudad que felizmente se renovó en sus autoridades y hoy está bajo la dirección del doctor Gil Lavedra, estuvo cerrado durante una época de tiempo infernal, con lo cual esto causó estragos, como los causó en la educación, como los causó en la salud de los menores, y además es que no es que nos estuvieron encerrados preventivamente para hacernos un favor, nos encerraron porque se enamoraron de algo que era mantener a la gente con la boca cerrada. Esta es la verdad. A ver, cuando yo digo resistir los archivos, si vos no estás de acuerdo con lo que va a dictar la Corte, con un fallo de la Corte, el mecanismo que tenés que usar es acudir a la Corte Interamericana de Justicia por los fallos que te son adversos. Cuando vos hablas de la representación de la abogacía, hablas de que se lo dignifique como corresponde al abogado, que los jueces entiendan que es un par, que no se lo esté desgastando permanentemente en las mesas de entrada de los juzgados, ¿correcto? Y otro tema que es fundamental, acá la Constitución Nacional debe ser respetada como debe ser respetada la Constitución local, como pasó con el fallo de la continuidad presencial de las clases en los colegios de la ciudad. El Poder Ejecutivo debe entender y debe leer un poquitito todos los días para no cansarse, que no puede intervenir ni arrogarse funciones jurisdiccionales, no puede estar dictándole letra a la Corte Suprema o al Poder Judicial o condicionarlo o tener injerencia de una u otra manera en las decisiones de la justicia. Por eso es que los que integramos la lista 3 lo hemos hecho individual y colectivamente, respaldando a
situaciones realmente valientes y un trabajo espectacular hecho por los fiscales Luciano y Mola. Es decir, a esto me refiero con resistir los archivos. ¿Qué le vas a decir vos a la gente? O sea, vos podés querer cambiar el preámbulo del nunca más, pero ¿sabés qué pasa? La gente ya no come vidrio. La gente vive en un país donde todos los días se está sufriendo esto que es la falta de justicia, donde no tenemos seguridad jurídica, donde vos te encontrás que un trabajador va a un conflicto laboral y como no hay jurisdicción laboral en la ciudad de Buenos Aires, entra en un juicio que es como el tren fantasma que dura 5 años. Y por otro lado estás viendo cómo ante la falta de trabajo, la desocupación, el incremento de la pobreza, que es a diario cada vez más desastroso, te encontrás con que vienen 100 tipos con un poder de enfrentamiento al estilo barra brava, te cierran fábricas, dejan a la gente sin fuente de trabajo y somos el hazmerreír en todo el mundo. A esto me refiero el no resistir los archivos. Es muy simple, no estoy inventando nada raro, ni lo digo con una actitud venenosa o vengativa. No, Sí. Si nosotros no hacemos una reflexión y no hacemos un control de daños, nunca vamos a poder salir adelante. Esta es la verdad. Ahora, Nosotros tenemos que darnos cuenta que no hay lugar para el caranchaje en la justicia. Y yo te lo digo después de 37 años de actividad profesional, claro. No me lo contaron. Yo ando con la valijita y gasté los zapatos recorriendo los tribunales, ¿entendés? Tiene que haber una plena legitimación activa de los colegios de abogados, que son creados por ley y que a su vez tienen el contralor de la matrícula. Ahora, en fin, son un montón de cosas que es muy difícil resumir en pocos minutos, pero que creo que son muy impactantes. Nosotros necesitamos que se venga una justicia independiente, un poder judicial con transparencia y con formación permanente, con acceso a la información pública, con una modernización, que esto en ciudad fue señero. Nosotros 6 meses antes de la pandemia ya teníamos un sistema informático que nos permitió seguir trabajando durante la pandemia y dar apoyo a otras instituciones como el Tribunal Superior de Justicia. Sí. Y otro tema que es gravísimo, vos fijate que en el año 2017-2018 se elevaron en otro Consejo de la Magistratura, con otra integración, con otra gente, aproximadamente 310 ternas de jueces, 309 aproximadamente. Y en la actualidad no se elevan ni 50. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay falta de justicia, porque no hay jueces, o que en todo caso obedecen a un criterio caprichoso de una subrogación a dedo o al manejo político de determinadas causas. Sí. Entonces, para esto tenemos que trabajar actualizando las ternas, como se ha hecho en la ciudad, donde están absolutamente al día. Hemos respetado todos los requisitos de la pandemia y los protocolos COVID. Hemos hecho todo, no tenemos un solo concurso atrasado y en la actualidad tenemos 3 en vigencia para tomar examen. Esto es lo que se debe hacer en Nación, no es tan difícil. Ahora, o sea, perdón, no Alberto. engañemos a la gente. Y además te voy a decir lo siguiente, la gente son los contribuyentes que nos pagan los sueldos. Obvio. O sea, tenemos la obligación de darles, de rendirles cuenta, de hacer las cosas como se deben hacer. No somos, como te decía antes, superhéroes puestos arriba de un estrado. No, por Dios, terminemos con esa idea. Somos comunes, normales, mortales y tenemos que hacer nuestro trabajo como se debe hacer. Sí. Para eso nos eligen y para eso nos pagan. Y bien. Bien. Perdón, porque realmente estás... te escucho, estás haciendo un diagnóstico muy interesante y como te decía, estás abriendo muchas ventanas para poder quedarnos toda la tarde hablando. Pero quiero puntualizar este diagnóstico que vos estás haciendo, ¿no? Donde se mezcla nación, ciudad, la política. ¿Cuáles serán los primeros casos para salir de todo esto? Porque vos primero decís, por ejemplo, tomo un caso, decís este tren fantasma de juicios que se hacen eternos. Ahora, ustedes en la ciudad iniciaron hace un par de meses, en su momento sacamos a Francisco Quintana al aire para hablando sobre esto, que habló muy bien, sobre el primer juicio que se hizo de punta a punta de forma virtual, creo que hace 2 años. Sí. Entonces, eso es una forma de empezar a salir de ese tren fantasma y resolución rápido.
Mirá, como muy bien te lo refirió Francisco, que Francisco es un especialista y además es un hombre de larga experiencia política. Estamos hablando de alguien que presidió 2 periodos en la legislatura, es el vicepresidente actual del Consejo de la Magistratura, es un excelente amigo y un brillante compañero de ruta. Creo que yo no lo voy a definir mejor que él, pero el ejemplo que yo te decía, 6 meses antes de que se diera esta situación de pandemia, no éramos adivinos. Lo que estábamos tratando era experimentar en temas que facilitaran en tiempo la digitalización de los expedientes. En la ciudad tenemos digitalizado prácticamente más del 90% de los expedientes. Es decir, la papelización desaparece. Y eso no es un milagro. Tenemos alcaldías que vos a veces vas a ver que hay críticas acerca del tema de los detenidos y qué sé yo. Nosotros tenemos bajo nuestra égido una alcaldía que es modelo a nivel internacional, Suipacha 150, con 150 detenidos, de los cuales, de los 50 detenidos, creo que son 48 o 49 de la nación, que el Servicio Penitenciario Federal no se quiso hacer cargo. Le remití la nota por oficio a la directora y dijo que no se podían hacer cargo, y lo está atendiendo la policía de la ciudad en forma ejemplar. Tenemos otras 3 alcaldías más donde son para gente que son de paso para prestar declaración durante el día. Bueno, todas estas cuestiones también las tiene el Consejo Nación, pero en un nivel obviamente superior, donde interviene el Servicio Penitenciario Federal, donde hay que poner coto, donde hay que poner límite, donde hay que poner orden. No es de sentarte en una reunión y ponerte a gritar como loco o salir a defender cuestiones políticas que nada tienen que ver con la justicia, o que sí tienen que ver porque quieren condicionar la justicia para que las cuestiones políticas se resuelvan de tal o de cual manera. Por eso te hice referencia a los fiscales Luciano y Mola. A ver, lo primero que tenés que hacer es regularizar los concursos. Esto es lo primero que tenés que hacer. No puede ser que vos pases de 300 a 40 y pico. Tiene que haber, además la gente que se presenta a los concursos no son marcianos que bajan a la tierra, son gente que se somete a un examen, son gente que tiene que pasar diferentes etapas, se evalúa el examen, se evalúan las etapas. Yo estoy muy de acuerdo con el examen escrito, que se le adjudica un porcentaje. No estoy de acuerdo con que a los abogados que se presentan a concursar no se les adjudiquen puntos por la experiencia de años de trabajo. Yo no es mi intención ser juez, pero si yo me hubiera presentado en un concurso con 37 años de ejercicio profesional probado, por estar en los expedientes, por firmar en las causas, por estar vigente en el colegio profesional y demás, no tendría puntos extras, mientras que otra persona que a lo mejor se recibió hace 12 años y trabajó en un tribunal, en una mesa de entrada y llegó a, no sé, a prosecretario, a lo que fuere, se presenta y tiene mayor puntaje que un abogado con más de 20 años de experiencia. O sea, esas son las cosas que tenés que corregir. Esas son las realidades. Porque ¿sabés qué pasa? No es un problema de beneficiar a los abogados. Acá el problema, ¿sabés qué ocurre? No hay justicia sin jueces, no hay justicia sin abogados, pero no hay justicia sin gente. A ver si lo tenemos en claro. Nosotros no estamos favoreciendo a nadie. Lo único que tenemos que hacer es cumplir con el trabajo que nos toca hacer. Y ese trabajo es para la gente. Y la gente no es tonta. La gente ya no vive en el limbo. La gente hoy accede a Internet, la gente quiere saber cómo está su causa, quiere saber qué pasa, quiere saber por qué decretas un día inhábil, quiere saber por qué su juicio demora 2 años y el de un vecino le contó el carnicero que demoró 3 o demoró 1 año y medio. Y está bien que así se haga, está bien que así se haga. Cuando vos te compras un auto y lo salís a usar y tenés un problema, vos querés que te lo resuelvan porque para eso lo pagaste y para eso tiene una garantía. Bueno, fíjate vos, y te lo mezclo. En la ciudad de Buenos Aires tenés los tribunales de consumo. Desde que se crearon los tribunales de consumo, hay empresas, hay fábricas que tuvieron que reponer una unidad 0 kilómetros porque no cumplían con lo que tenían que cumplir. Sí. Y esto mismo, yo vuelvo a repetir, no nos pueden estar poniendo el collar y sacarnos a pasear y nosotros mansamente mover la colita. Tenemos que reaccionar, pero reaccionar sanamente, reaccionar trabajando. Cuando yo digo reaccionar, no es hacerlo violentamente, es cumplir con las cosas. La ley está, hay que hacerla cumplir, no hay que abarrotarse y cargarse más leyes, hay que hacer que las que hay se cumplan, empezando por la Constitución, empezando por la división de poderes. Eso es lo elemental. Bien, Alberto, la verdad, muy interesante hablar con vos, muy interesante.
nos recontra repasamos de tiempo, pero la verdad que era escucharte y aprender. Así que Bueno, nos comprometemos. te agradezco mucho, sos muy generoso con con tus adjetivaciones. No, por favor, y nos comprometemos a nuevamente tomar contacto con vos y continuar esta charla. Tenemos muy buen diálogo con Alfredo, tu prensa, un excelente prensa, así que vamos a seguir hablando con él. De primera, es un profesional. Sí, por supuesto. Yo estoy a disposición, más allá de la elección, yo siempre digo que este tipo de situaciones la elección es trascendente, pero Sí. no es que pasa la elección y nos olvidamos de todo. Los temas hay que seguirlos, este es como un tratamiento. Entonces yo estoy abierto para responder y como te decía antes, también quiero tener el orgullo de poder resistir todos los análisis y todas las declaraciones que pueda haber hecho, porque es lo que corresponde a una persona responsable. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Un saludo muy grande, Alberto. gracias a ustedes como siempre. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muy bueno, fue Alberto Maqués, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.